Camino Real de la Plata. Y entonces toda la revistita, si la encuentran ustedes en las redes y buscan, porque a veces están todos los números de las revistas, ¿verdad? Y uno las podría bajar. Si ustedes la pueden encontrar, esta del Camino Real de la Plata, son como resúmenes de artículos o de trabajos más grandes que tratan de, digamos, ser un número temático. Todos tratan el mismo tema, les cuento. Digamos, los artículos que están en esta revista se llaman En busca de la riqueza, otros se llaman Los mineros y sus libros, que era lo que hablábamos ayer. La cocina minera y su carácter mestizo es otro. Hay uno más que se llama La enfermedad, un viajero más, porque conforme se va abriendo el camino, se van llevando también las enfermedades. Ahora nosotros no queremos hablar de eso, pero efectivamente sabemos que las enfermedades viajan, ¿verdad? En el siglo XVII viajaba en barco y en carreta, ahora viaja en avión, ¿verdad? Y ahí sabemos esto. Pero además, fíjese que estaban ilustrados muy bonitas estas revistas porque tenían planos, mapas y casi que les podría decir a un precio accesible. En una época la fotocopié toda y se la di a mis estudiantes para que se pudieran entretener ahí con cositas. Ahora tal vez puedo escanear algunos artículos solo para que ustedes miren, ¿verdad? Mercancías y mercaderes, indigencia, o sea, pobreza y epidemia, fusión cultural, el Real Seminario de la Minería, esto de En busca de la riqueza. ¿Y sabe lo que está aquí? Aquí está, digamos, el plano interno de la mina, digamos, cómo están las galerías adentro de la mina. Y cuando yo veía esto, créanme que también me antojaba de cosas. Yo digo, pues tal vez en alguna época llegará el momento en que los estudiantes puedan hacer una revista monográfica, ¿verdad? Una revista, por ejemplo, como Seminario Régimen Liberal o Conservador, que son temáticas, ¿verdad? Que algo los aglutina, como en este caso, lo que aglutina es la minería. Entonces se las quería enseñar, que ayer solo lo recordé, pero no sabía dónde estaba mi revista. Y esta que les decía el día de ayer, en esta colección de libros de la vida cotidiana, de una de las historiadoras más acuciosas y que se ha dedicado con mucho ahínco a trabajar la vida cotidiana en México, Pilar Gonzalo Aispuru, pues ella trabaja, son 5 volúmenes. Estos se pueden comprar en el Fondo de Cultura. Uno tiene que tener sus ahorros para hacer esto, ¿verdad? Porque cada uno es como de a 300 quetzales. Yo creo que pues solo si uno tiene mucho gusto por la vida cotidiana, pues entonces va a comprar colección. Pero les cuento, en el volumen 3 hay algo que a mí me gustó, me llamó la atención, y tiene que ver con uno de las, podríamos decir, de los centros mineros. Se llama Vida cotidiana y cultura material en la Zacatecas colonial. Vida cotidiana y cultura material en la Zacatecas colonial. ¿Qué es lo que trata? Trata el camino, trata que ser vecino de la ciudad, describe un día de mercado, cómo es vivir confortablemente en esa ciudad, cómo se cubre el cuerpo y se muestra la persona, porque en esta época colonial un elemento fundamental para ser tenido en cuenta, como estamos hablando de sociedades de antiguo régimen, y en las sociedades de antiguo régimen pesa mucho el prestigio, el honor, el trato, y sobre todo este término de calidad que tiene que ver con cuestiones étnicas, culturales, pero de aprecio de una persona por otra. Entonces, la calidad también se demuestra con la ropa que se usa, con los adornos que se usan en el cuerpo, porque son como marcas para reconocernos unos a otros, ¿verdad? ¿Qué tipo de lentes, qué tipo de peinado, qué tipo de tatuajes, qué tipo de aretes, ¿verdad? Entonces, esas son marcas que nos hacemos
y que nos distinguen unos de otros. Otro de los temas es el tiempo alimenticio, el tiempo de descanso y el sueño. Temas de historia, de vida cotidiana. Entonces, vecindad, mercado, la casa, el cuerpo y cómo se viste el cuerpo, lo que se come y a qué hora se come, y cómo se descansa, cómo se duerme. Porque eso habla del menaje de la casa, de los objetos de la casa. Entonces, se los comento, porque luego están otras ciudades, ¿verdad? Está la alimentación en la Ciudad de México, el crédito, una casa para el conde de Regla, y habla cómo está amueblada la casa, y eso tiene que ver con que el conde de Regla tenía una mina. Entonces, por ahí van apareciendo como cositas que nos pueden llamar la atención digamos, en otras regiones, porque así es como trabajamos los historiadores, vemos en otras regiones que han estudiado, cómo lo han estudiado, qué fuentes han consultado, qué títulos se les han ocurrido, y luego digo yo, ¿y será que en Guatemala hay algo de esto? ¿Será que podemos encontrar algo de esto? Bueno, como diríamos, la peor lucha es la que no se hace, ¿verdad? Pues vamos a ver a los archivos, a ver qué cositas son las que nos enseñan. Y a veces los archivos tienen estas cositas lindas también para nosotros, aquí, a escala, ¿verdad? A escala. Pues eso les quería contar antes de que empezáramos a tratar lo que nos corresponde. Solo déjenme ver que no haya nadie por otra parte. No, estamos todos aquí, ¿verdad? Entonces, por ahí para que ustedes puedan, si encuentran esas revistas de México en el tiempo, se las recomiendo. Son pequeños artículos, son revistas, digamos, de entretención común, pero con base académica. Entonces, no son revistas donde la gente se inventa los artículos o solo, digamos, escribe de otra manera, sino son pequeños artículos, podríamos decir, manejables para personas no especialistas, pero que tiene todas las condiciones de un trabajo académico y que a nosotros nos permite pues hacernos la idea de cómo se trabaja, sobre todo siendo un tema monográfico, ¿verdad? Se los dejo ahí para la inquietud. Y esta que sí es para el gremio, ¿verdad? Porque estas cositas sí ya las compramos solo quienes nos interesan. La historia, la vida cotidiana, la época colonial, bueno, las temáticas particulares. Entonces, pues, se los dejo ahí como picarles un poquito la curiosidad. Bueno, entonces, ayer hablábamos algunas cositas. Yo dije que iba a compartirles, les iba a compartir las fotos de sus profesores en las minas. Y me puse a buscar, ahora que tengo computadora, lo que hace uno, ¿verdad? Me puse a buscar, y ahí van a ver ustedes a sus profesores. En algún momento voy a poner alguna mía, por supuesto, no crean ustedes. Pero sí son fotos muy, muy interesantes. Dice que David Arana levanta su manita. David, dime. Y que Julio... ¿No? Solo le quería comentar que yo creo que tengo sus libros de historia de vida cotidiana en PDF. Pero buenísimo. Ahora mismo no los puedo compartir porque no tengo la computadora, pero cuando la tenga se los estaré compartiendo en el grupo. Excelente. Mira, si tienes, bueno, si los tienes todos, maravilloso. Si tienes este número 3, que es del que estamos hablando, sería buenísimo para ver ahí lo que Pilar Gonzalvo nos comenta. Muchísimas gracias. Y me dijo que Julio también había levantado su mano. Yo me equivoqué de botón, disculpe. Bueno, no tengas pena. Estamos bien.
Bueno, entonces les comparto y avanzamos. Y me alegra ver a algunos que ayer no pude ver. Qué bueno que estamos por aquí. Bueno, comparto entonces. Ahí vamos. Aquí vamos. Bueno, entonces hablábamos ayer. ¿Me comentan si lo están viendo? ¿Sí? Sí, licenciada, sí se ve. Gracias. Sí, Lic. Muchas gracias. Bueno, entonces, ayer mencionábamos algunas cositas. Esto era lo que estábamos mencionando, que para la explotación de estas minas mayores en las regiones mineras que hemos conversado, al norte de la Nueva España o en el Potosí, pues no era una cuestión fácil o que cualquier criollo o español o interesado pudiera hacerlo, ¿verdad? En algunos casos, permítanme un momentito, vamos a ver que alguien quiere entrar. Permítanme un momentito. Ahí estamos. Volvemos aquí. ¿Están viendo? Sí, licenciada. Gracias. Sí, licenciada. Entonces, decíamos que para estas minas mayores, pues se necesitaba capitales. Algunos de estos criollos, pues no necesariamente tenían los capitales. Y entonces, lo que solía hacerse, lo que acostumbraba hacerse era juntar, sumar, agrupar todos los bienes en función de explotar uno de los yacimientos, ¿verdad? Como a veces no era posible juntar ese capital necesario, entonces, bueno, había que recurrir a algunas situaciones. Se utilizó un sistema como de aparcería, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan, este sistema significaba que se establecía un contrato para que el dueño, ¿verdad? O aparcerista, el dueño de la mina o quien tenía la concesión de la mina, del Real de Minas, se lo cedía a alguien más, es decir, se lo alquilaba a alguien, se lo rentaba a alguien, ¿no? Y esto implicaba que había un tipo de financista, que llamábamos aviador, que era el que prestaba el capital y lo que hacían era hipotecar el bien. Y entonces, por ese medio, el dueño de la mina la hipotecaba, recibía dinero, tenía un convenio y luego, pues tenía que entregar, que era lo que conversábamos ayer, parte de los beneficios, a veces casi todo lo que se extraía de la mina o de los recursos extraídos o del ingenio donde se trabajaba el material extraído, pues casi todo se le tenía que dar al financista. Y el financista entonces era el quien lo vendía o negociaba, ¿verdad? Ya con las instituciones y era el beneficiado. Entonces, quiere decir que no necesariamente ser el dueño de las minas te convertía ya en el empresario exitoso o en el hombre exitoso. Había que utilizar, diría yo, los recursos de la época, conseguir los medios, negociar para que esto diera frutos, ¿verdad? Entonces, cuando se estudia la minería, vemos que hay todo un sistema, y esa es otra cuestión que nosotros, por ejemplo, hablando de lo que hacemos en historia, generalmente en Guatemala, pues yo creo que hemos recuperado el gusto por la historia colonial. Hay más personas haciendo historia colonial. De la historia colonial, por ejemplo,
es un mito que Severo Martínez lo estudió todo. Evidentemente no. Él estudió utilizando el método, el materialismo, utilizó la lucha de clases y estudió a las clases antagónicas en un periodo particular a partir de ciertas fuentes. Pero todo lo otro lo dejó para más tarde, para después, para otros historiadores. Entonces, por ejemplo, este mundo financiero, muy pocas personas lo trabajan. Hemos estudiado más la historia política, es muy emocionante, hay que decirlo. Hemos estudiado la historia social, a mí eso me parece apasionante, por eso les menciono eso de qué comen, cómo duermen, cómo se visten, cómo trabajan el cuerpo, a mí eso me parece emocionante. Y debo decirlo, lo reconozco aquí delante de ustedes, menos mal que no estoy grabando, ¿no? A mí no me parece tan alegre la historia económica. Me parece que es una cosa muy acuciosa, de mucho trabajo, como cualquiera de los otros temas. Pero, por ejemplo, toda la cuestión de las finanzas, de los préstamos, y les cuento otra, porque yo creo que eso nos ayuda a ver la situación. Creo que el año pasado se graduó un colega de historia que se llama Rodrigo Alonso. Le recomiendo su tesis. Él estudia 2 conventos de mujeres en Santiago, en la antigua Guatemala. Y lo que Rodrigo nos dice es que prácticamente los conventos de mujeres son los que funcionan como bancos para la economía de Guatemala. Porque ahí, con las dotes, con el trabajo, con los réditos que tienen los conventos, todos van a pedir prestado. Ricos, pobres, castas, criollos, mestizos, mulatos, todos van a pedir prestado al convento. Esa es una cosa emocionantísima. La tesis de Rodrigo la hizo con fuente primaria del archivo arquidiocesano de la catedral, ahí con Alejandro Conde, nuestro coordinador. Y tardó bien sus 2 años para hacer su tesis. Pero es una tesis magistral, magistral. Hablando justamente de esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener una imagen de los ricos, criollos, dueños de tierras, de haciendas, con trabajo en encomienda, en repartimiento? Pero de verdad, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde funciona? ¿Dónde camina el dinero? Pero si ni la minería tiene, digamos, recursos, entonces, ¿quién tiene? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las moneditas que se usan, verdad? Bueno, Rodrigo nos da una idea, pero cuando hablamos de la minería encontramos esto. Se necesitan prestamistas. ¿Quiénes funcionan como prestamistas? Bueno, entonces ahí vamos viendo que hay personas que así se enriquecen. Entonces vemos, aquí voy a hacer primero la propaganda de la imagen. Esta es una foto que tomó el licenciado Walter Gutiérrez en un viaje antes de la pandemia que hizo a Bolivia, porque, cuestión aparte, nuestro profesor Walter Gutiérrez es un historiador muy reconocido en su campo y lo invitan las universidades de América Latina a intercambiar, a que exponga sus conocimientos. Y se fue a Sucre, invitado, y aprovechó, como así es él, incansable, ¿verdad? Pues fue y aquí esto es en el Potosí, ¿verdad? Y entonces estas son las fotitas, ya lo van a ver a él en persona en sus fotos, ¿verdad? Pues para que ustedes vean lo que decía Humboldt. Ay, qué fácil es sacar mineral y explotar las minas. Y miren ustedes el paisaje. Miren el paisaje, miren el suelo. Pues a 4,000 metros no sale nada. Salen como unos zacatitos por ahí, ¿verdad? Pero
pero no hay nada, no hay agua, no se puede sembrar. Entonces ¿de qué vamos a comer? Es mi preocupación de historia social. Bueno, entonces decimos que la minería, por una parte, es un método, ¿verdad?, de financiación para los gastos de la monarquía. Entonces, ya cuando se extrae, se hacen los préstamos, se extrae, se refina, se marca, pasa a las casas, se miden, ¿verdad?, se le ponen los sellos, se traslada y hay que cuidarlo, que no se lo roben en el camino y que no vaya a parar a Filipinas y todo esto que vamos a conversar. Bueno, entonces la monarquía se puede dar los lujos que quiera. Y como en España, que ustedes ya también llevaron historia de España, tampoco el capitalismo y tampoco la industria ha avanzado, entonces los capitales, digamos, no hay una acumulación originaria en España, sino se drena a Inglaterra, a Flandes, bueno, Italia no existía, pero se va a las regiones de Italia y se drena. Pero sirve para darle literalmente plata a la monarquía española y que pueda financiar sus gastos. Y por otro lado, nosotros vemos que se está formando en América, en estas regiones donde hay minas, se está formando, podríamos decir, sectores, grupos, regiones, ¿verdad?, que están teniendo ciertas condiciones para el intercambio. Por supuesto, llevarlo a estos lugares como este que están viendo aquí por el paisaje implica que todo es más costoso, porque es más difícil de llegar. Entonces, la producción de plata desde el siglo XVI, desde 1545 y 1546, que es cuando encuentran estos yacimientos los europeos, va a jugar ese papel esencial, ¿verdad?, en la aparición de un mercado interno relativamente importante, porque los reales de minas, las zonas mineras, van a necesitar ser abastecidas prácticamente de todo. Primero decíamos que son como desiertos, y luego cuando vemos esos paisajes, que era lo que hablábamos ayer, digamos, no solo esas que uno se imagine, sino es que uno lo pueda ver y te da otras ideas, y si uno puede viajar a los lugares, sentirlo, te dan más ideas todavía, ¿verdad?, para estudiar. Pues entonces estos lugares mineros van a necesitar ser abastecidos de muchas cosas, por no decirlo de todo. Y eso es lo que va a ir dando como esos motores de esa economía colonial. Bueno, yo con imágenes creo que hablo más. Entonces, ahí está nuestro profesor, miren, tan lindo él. Esta fotita que él se tomó, aquí atrás este cerro, justamente, este es el Cerro Rico del Potosí. Este cerro que está aquí atrás, que no es un volcán, no es un volcán. Es el Cerro Rico del Potosí. Entonces, como acabamos de decir que la minería viene a convertirse en un motor de la economía colonial regional y luego, digamos, cuando sale de nuestra región, también satisface las necesidades suntuarias de la corona, pues nosotros tendríamos que ver cómo se van dando esos cambios o esas dinámicas. Entonces, muy al inicio, lo que hemos venido comentando es que la mayoría de los europeos en nuestro continente se mantenían, podríamos decir, del trabajo tradicional indígena. Se asentaron sobre las lógicas, las dinámicas
y las formas de trabajo. Y ellos aplicaron algunos cambios, pero la base era lo que existía previamente. Los mercados, las rutas, los productos, los intercambios, todos se asentaron sobre ello. Y entonces, digamos que se mantenían del excedente de la producción indígena. Pero con el auge minero, a mediados del siglo XVI, esto va a cambiar. Porque podríamos decir, lo que producían las comunidades indígenas, reasentadas, modificadas, con trabajo forzado, al principio esclavo, como ustedes quieran, como nosotros sabemos, el excedente de lo que producían era lo que se consumía. Producían más maíz, pues se consumía esto. Producían más verduras, pues eso era lo que se comía. Como se les obligó a sembrar trigo, pues entonces se comía el trigo, ¿no? Pero cuando surgen los centros mineros, ya no alcanza solo el excedente que se produce, porque si ustedes recuerdan, esos centros mineros están fuera de los centros mayoritariamente poblados. Y entonces aquí hay que modificar esa lógica de trabajo indígena y hay que desplazar población. Entonces, por eso es que van apareciendo estos centros mineros y va dando una especialización regional. En estas localidades se van, digamos, cada región al entorno o que produce cuestiones que necesitan las minas, se apuran con eso, ya no pueden producir todo, sino los que producen trigo, pues van a tener que producir un poco más para destinarlo a los centros mineros. Los que producen, no sé, mantas, y los centros mineros quedan en estos lugares apartados, generalmente de estos paisajes un poco más agrestes, entonces son lugares más fríos. Bueno, entonces las mantas se van a ir a los centros mineros. Entonces esto va dando una especialización regional, pero además se van integrando esos mercados, es decir, no se produce para ver quién lo quiere, sino se produce para destinarlo para ese centro minero. Entonces se empiezan a conectar, ¿verdad? Cada cierto tiempo se van a recibir los productos de las regiones porque son las necesidades que tiene ese centro. Bueno, ya vimos a nuestro jefe. Bueno, yo le digo jefe porque él fue mi coordinador, ¿verdad? Y después secretario de la escuela. Ya vimos al licenciado Walter y el Cerro Rico. Bueno, ahí lo tiene. Ah, no, este es en otro lado, este les voy a contar. En México fue la minería, como hemos conversado, la que va a llevar a los españoles, a los europeos, a establecer esas prósperas colonias en regiones del norte, donde casi no había población estable. Esto que ustedes miran aquí, en esta imagen, bueno, esta no es foto, esta es una foto del internet, ¿verdad? Esta es una mina en Zacatecas y al salir del filón de la mina, o entrar, según sea, ahí el arco, se mira este cerro. Este cerro se llama el Cerro de la Bufa. Bufa. Y Bufa me parece que es algo de la res. No me pregunten ahorita qué, porque no sé ahorita qué es, pero la bufa es algo de la res. Muy bien. La panza, bueno, no sé. Debe ser por esto que está aquí atrás. En la actualidad hay un teleférico. Uno sale aquí y lo conduce el teleférico y lo lleva para acá. Y en la parte de atrás de esto hay, podríamos decir, la casa de una hacienda minera. Entonces tiene su iglesia, bueno, su capilla, unas casas, unos arcos, unas estancias, ¿verdad? Entonces,
otra vez, aprecien ustedes el paisaje. Si lo vemos acá, permítanme regresar. El Cerro Rico del Potosí, este es paisaje de Potosí. Este es paisaje de Zacatecas. Pues son paisajes agrestes. Por la altura a la que se encuentran, podríamos decir, para abastecer de alimentos, es una situación difícil. Se necesita el concurso, la ayuda de otras regiones con la producción que ellos tienen. Entonces nosotros vemos, hablando de estas especializaciones regionales y esa interconexión que se va estableciendo, vamos viendo, por ejemplo, que en el siglo XVII llegaba a Zacatecas trigo de Michoacán o del Bajío, digamos la zona central, ¿verdad? Que es la zona cerealera de esta región. Ustedes saben que el trigo, para poderse producir, necesita ciertas características. Digamos que el suelo sea un poco seco y que, fíjense ustedes, una cuestión muy interesante, que haya aire, que haya viento. Porque si a la mies, al trigo, el viento no lo agita, no lo mueve, no lo sacude, el grano no crece. Y entonces se queda un granito chiquito y no se desarrolla. Entonces necesitan que sea batido por el viento. Entonces, bueno, en esta región central del Bajío, donde está Guanajuato y está esa región de Hidalgo, del centro, San Luis Potosí, también es la región donde se siembra cereales para que el viento, digamos, ahí lo mueva, ¿verdad? Se llevaban tejidos, ropa tejida de Toluca. Toluca es la capital del Estado de México, lugar muy frío, muy frío. Para nosotros es un poquito más frío de cuando Xela es frío, ¿verdad? Porque hay veces que uno va a Xela y hay calor. Si no, no sale la comparación. Pero tal vez como Toto, frío. ¿Y tal vez como Xela en noviembre? Como Xela en noviembre. Eso que uno de verdad necesita 2 suétercitos, ¿verdad? Taparse las orejas, porque se enfrían las orejitas. Entonces en Toluca se hacen esos tejidos. En Toluca uno amanece en noviembre, como dice David. Si es en noviembre, en Toluca uno amanece tal vez a 3 bajo cero, a 4 bajo cero, ¿verdad? Así templadón. Hace frío. O también se llevaban de Puebla. Puebla es muy famosa por los tejidos, ¿verdad? O de Valladolid. Valladolid era la región de Michoacán, ¿verdad? O regiones de Parras, licores de Parras, cerámica de Michoacán, ya les voy a enseñar ahí, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que estos lugares no producen todo lo que se necesita, que quizá es lo que nos va a contar, ¿verdad? Pilar Gonzalvo, cuando nos dice de dónde vienen las cosas que se usan en esas casas. Quizás, las carnes, la alimentación, de dónde viene todo eso que ella menciona en Zacatecas, ¿verdad? Vivir confortablemente. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Qué será vivir confortablemente? Ya me dan ganas de leer. Ustedes, voy a parar aquí la clase y me voy a leer. Ay, Dios. Bueno. Ay. Uy, oigan esto. En las casas de alta ciudad existían lujosos objetos que cumplían funciones de ornamento, cigarreras de oro, candiles de plata, muebles de diario como mesas, mesitas, sillas, sillones,
alfombras, el baúl generalmente muy elaborado, los había de carey, forrados, que provenían de la China. Entonces vemos que las casas de los dueños de minas, pues ya tenían otros objetos que las casas comunes no van a tener. Además de esto para la vida cotidiana. Ahí por si nos da curiosidad, ¿verdad? Aquí está un mapa de México para que nos hagamos la idea de dónde estamos hablando, ¿verdad? Zacatecas es el que está en rojito. Michoacán es aquí donde está mi cursor. Entonces hay que llevar el trigo de aquí. Puebla está aquí abajo. Y hay que mandar de Puebla a Zacatecas, de Michoacán a Zacatecas. Y eso es un poco lo que nos cuenta la otra revista. Esta revista que se llama El Camino Real de la Plata. O sea, por dónde transita la plata, por dónde va la gente, por dónde van los productos. Porque nosotros decimos, sí, se van por aquí, pero ¿cuáles son esos caminos y cómo se tienen que ir? Entonces, Michoacán, acá, Puebla, es este que está aquí, ¿verdad? Y Zacatecas es esta región. Hay más minas, San Luis Potosí, por aquí debe decir Guanajuato, ya no alcanzo a ver ustedes, pero por ahí debe decir. Y ¿cuáles son esos productos? Seguramente ustedes los han visto. Esta es la cerámica de Michoacán. Entonces, en Michoacán se tienen dos tipos de cerámicas, como en todo, ¿verdad? Las suntuosas, la de lujo, la que sirve para adornar la casa, ¿verdad? Que es esta que tienen a la izquierda. Y yo no sé, ha de ser que eso es lo que se mira, pero no sé desde hace cuánto tiempo. La cerámica michoacana siempre representa frutas y sobre todo piñas amarillas o piñas verdes. Y son desde el tamaño de una jarra, un pichal para nosotros, hasta de un jarrón del tamaño de una persona. Son vidriadas y son hermosísimas. Y está toda, podríamos decir, toda la alfarería de uso cotidiano, que serán estas ollitas que en México sí se usan para cocinar. Nosotros le llamaríamos aquí en nuestros idiomas, diríamos que son apastes, ¿verdad? Entonces son ollas de barro en donde en México, en las casas, cuando uno tiene la oportunidad de visitar familias y entrar a sus casas, pues cocinan en ollas de barro. El arroz, el mole, los recaditos, ¿verdad? Los cocinan de verdad en ollas de barro. Y las ollas de barro, al menos las que yo pude ver, son justamente estas, las michoacanas, ¿verdad? Híjole, ahorita se me olvidó el nombre. Son de... De una población de Michoacán que se llama Uruapan. Cuando puedan ir ustedes a pasear, vayan a Michoacán. Ahora es tierra caliente y tierra caliente significa que por ahí hay mucho narcotráfico y también hay cosas raras. Pero saben, déjenme que les cuente otra cosa. Ahí está el Colegio de Michoacán, que el Colegio de Michoacán, como el Colegio de México, es una, podríamos llamar una universidad donde enseñan historia y hay maestrías y doctorados de historia. Y en el Colegio de Michoacán han hecho sus posgrados varios colegas de la Escuela de Historia. Perla Polanco, Rodolfo Gagliotti, híjole, ahorita se me van otros, pero ellos están allá, han estudiado allá y algunos de ellos se han quedado trabajando allá en el Colegio de Michoacán. Entonces, cuando tengan ganas ahí de buscar, vean lo que hace el Colegio de Michoacán. Y el Colegio de Michoacán tiene
centroamericanistas, justamente porque varios estudiantes, mejor dicho, profesionales egresados de nuestra escuela han ido a estudiar por allá. Bueno, miren lo que sale por hablar de los productos, mercancías, objetos que llegaban a abastecer los reales de minas, como el de Zacatecas, porque ellos no podían ponerse a producir esto. Estos son suntuarios, los de la izquierda, son para adornar, y estos son de uso doméstico, de uso común. Las ollas se cocina, y estas, nosotros le llamaríamos escudillas, pero estos platitos hondos, pues ahí se come, ahí se sirve la comida, ¿verdad? De todos los días, de todos los días. Y a veces, en los mercados en Guatemala, en las ferias patronales en Guatemala, algunos vendedores tienen algunos de estos objetos. Ahí se los recomiendo para cuando ustedes anden por ahí dando vueltas y miran, ¿verdad? Hasta por aquí llegan las artesanías los objetos de Michoacán. Estos son los trigales de Michoacán, ¿verdad? Entonces tiene planicies, hay muchos lagos en Michoacán, y ahí se sembraba el trigo justamente para abastecer los reales de minas. Estos son tejidos de Toluca. Seguramente ustedes los han visto. También los fabrican en Tlaxcala, ¿verdad? Son esos así gruesos, de lana dura, ¿verdad? Gruesa. Justamente Tlaxcala, Toluca, Puebla, porque son los lugares más fríos. Esto ustedes no lo encuentran en Michoacán. Michoacán, por ejemplo, la capital de Michoacán, que se llama Morelia, por Morelos, que estuvo luchando por la independencia, antes se llamaba Valladolid. Ahí es como estar en Escuintla, 30, 35 grados, entonces no vamos a encontrar cosas de lana. Pero otras regiones sí, y viendo el clima, viendo el paisaje de Zacatecas, se entiende que eso se necesite. Bueno, de igual forma, así como en Zacatecas había que abastecerlo de lo que se necesitaba, bueno, en el Potosí también había que llevar azúcar, coca, y ahí tienen ustedes la hojita de coca, maíz, cueros del Cusco, trigos de Cochabamba, licores de la costa, tejidos de Quito, mulas y reses de la Pampa, o cebo para las velas que se necesitaba en las minas, y eso se llevaba desde Chile. O sea, había que abastecer prácticamente de todo lo necesario. Y ahí podemos ir viendo, ¿verdad? Ayer mencionábamos que para evitar el mal de montaña, llamaríamos nosotros, esta dificultad que se tiene para adaptarse a la altura y que nuestro sistema circulatorio logre extraer suficiente oxígeno para mantenernos ágiles, despiertos, activos, coherentes para lo que estamos diciendo. Ahí casi que nos ponemos en estado catatónico en estos lugares, uno casi que no puede ni pensar claro, falta oxígeno. Entonces, el remedio, les digo, ahora en la actualidad, pues con la química y con todo, hay unas pastillas para el soroche, para el dolor de cabeza, que serán unos oxigenadores, ¿verdad? No. Ya, cuando es mayor, toma oxigenadores cerebrales, ¿verdad? Para que el cuerpo pueda como capturar de mejor manera el oxígeno del aire que está respirando. Bueno, eso serán las pastillas para el soroche, pero de manera natural, las hojitas de coca. Y en la mayoría de lugares, en las ciudades altas de Bolivia, uno puede pedir un té de coca
que es como un té, bueno, no, voy a hablar correctamente, una infusión, o sea, una bebida a base de hojas, ¿verdad? Una infusión, como aquí pedimos un té de manzanilla, un té de rosa de Jamaica, un té de pericón, un té de zacate limón, bueno, muy bien. Allá usted puede pedir un té de coca. Y se lo llevan. Y viene embolsado y se lo dan en bolsitas, en filtros, y usted puede hacer su infusión de coca. A veces en las mesas de los restaurantes están así como podríamos decir, si volvemos a Michoacán, como en estos trastecitos, ¿verdad? Como en estos como guacalitos, están las hojitas de coca en la mesa y le llevan agua caliente y usted echa sus hojitas y hace su té. Esto se necesitaba para poder resistir el trabajo, la altura, entrar a la mina, sacar lo que había que sacar de la mina y resistir. Porque pues nosotros sabemos que la hoja de coca les permitía a los incas desempeñarse en esas regiones donde, como hemos dicho, las condiciones materiales son complejas para el cuerpo y para los que llegan y no son de ahí, peor. Entonces, hojitas de coca, ahí están, ¿verdad? Les voy para que ustedes miren las alturas, aquí tenemos al profesor Walter tomándose la foto en uno de esos filones o entradas de la mina. Si ustedes son curiosos, si son amigos de él, pueden entrar ahí. Ay, qué pena, que les digo, menos mal que no estoy grabando porque estoy diciendo cosas extrañas. Pueden entrar a revisar su perfil y hay una, esta misma, donde él está conversando y dice eso. Aquí casi que sin aire, sin respirar, ya no sé ni cómo llegué, pero estoy a la entrada de la mina del Cerro Rico del Potosí. Es admirable cómo puede estar ahí paradito y todavía reírse. Porque quizá uno no logra ni llegar a eso, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí lo interesante es paisaje. Paisaje que nos permita ver o entender por qué hay que llevar tantas cosas para allá. Si toda la gente está ocupada adentro de esa mina, trabajando, ¿a qué hora sale y hace que este medio produzca lo necesario para vivir? Que era lo que hablábamos. El trabajador de mina no puede salir y después de un trabajo tan extenuante, ahora ponerse a trabajar y producir su comida, sus alimentos. Alguien más se los tiene que llevar. Este es un plano, un dibujo del siglo XVII de el Cerro Rico, ¿verdad? La ciudad aquí abajo, una sola vía y el Cerro Rico. Entre los Andes, ¿verdad? Si nosotros lo vemos en un mapa de Bolivia, encontraríamos esto, ¿verdad? Entonces, aquí la imagen, aquí están los carros que entran a la mina, la entrada de la mina, ¿verdad? Y esto es actual, la mina sigue produciendo, la mina sigue activa, ¿verdad? Y entonces nosotros encontramos, y aquí déjenme que les diga una cuestión. Bolivia es digamos, podríamos decir que son como dos países en una misma demarcación. La parte occidental, La Paz, Oruro, Potosí, es la parte alta, la parte andina, muy poblada, mayoritariamente indígena,
y con unas condiciones geográficas muy fuertes, digamos, muy agrestes, muy seco, dificultades para la irrigación. Por eso la papita es lo que salva, de verdad, miren. Y la papita no solo ha salvado a Bolivia, sino salvó a Europa y salvó al mundo. Cuando en el siglo XVII, que empezamos a hablar nosotros de las pestes y de las epidemias y de toda esa situación de crecimiento poblacional, la papa se llevó a Europa. Y lo que mantuvo viva a la población europea fue ese gran descubrimiento en la papa. En Alemania hay una estatua a Sir Walter Raleigh, un noble inglés, y en la estatua de Sir Walter Raleigh en Alemania, en su manita tiene una cosa rara, como una piedra, como una cosa rara. Eso, lo que tiene Sir Walter Raleigh es una papa. Entonces, la estatua es a él por haber llevado la papa a Alemania y evitar que los alemanes se acabaran por las epidemias, por la falta de comida y por la falta de abastecimiento. Entonces, esta parte andina de La Paz, Oruro, Potosí, es realmente un lugar, digamos, en el que hay que trabajar muchísimo para producir, pero las condiciones geográficas lo dificultan. Por su parte, las ciudades de Pando, Beni, Tarija, Santa Cruz, digamos que será toda la parte oriental de Bolivia, es lo que se conoce como la media luna fértil. Eso da hacia, digamos, son limítrofes fronterizos con Brasil, son llanuras, es cálido, altamente irrigados. En esta parte es donde está el petróleo, el gas, digamos la riqueza material de Bolivia está en esta parte. Y la mayoría de habitantes están acá. Entonces, tal vez ustedes han escuchado algunas de las debates o dificultades o, digamos, desencuentros en Bolivia tiene que ver con que la gente de esta región, de la media luna fértil, de la parte oriental de Bolivia, le gustaría que el país se partiera, porque según ellos producen la riqueza y se tiene que ir para el occidente, donde vive toda la mayoría de la población que es indígena y que no alcanza, podríamos decir, a producir todo lo necesario para subsistir. Y hay, como en un estado de bienestar, hay que repartir mediante presupuesto, mediante todos los impuestos, hay que repartir la riqueza que se produce acá en esta otra región. Y eso ha causado unas dificultades enormes en Bolivia. Incluso, digamos, todo ese racismo y esa mirada excluyente, ¿verdad? De este lado, aquí hay más gente blanca, identificada seguramente con europeos, y de este lado está la mayor cantidad de gente indígena, ¿verdad? Entonces hay como una línea aquí, que ustedes pueden ver, que casi que divide el país en dos. Entonces, el Cerro Rico del Potosí, que enriqueció a la corte, a Europa, a las ciudades
a todos estos financistas mineros, ¿verdad? Pues era bajo estas condiciones, bajo esta mirada. Y para terminar y dejarles la curiosidad, les dejo a la doctora Tania Sagastume ingresando en una de las minas, pero de Guanajuato, ¿verdad? Entonces ahí está ella en una visita minera. Bueno, dejo de compartir, me voy un segundito con ustedes porque creo que ya se tienen que ir ustedes ahora a otra cosa. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. ¿No? Todo claro. No, licenciada, solo fue bastante interesante lo de la parte final de Bolivia, porque yo sí no tenía ese contexto de... O sea, entendía que hay una división y más o menos cómo, pero no entendía el contexto no lo sabía. Es un contexto, fíjate, José, que se mezcla con cuestiones, podríamos decir, geográficas, naturales, de producción de riqueza, ¿verdad? Y entonces todos estos pleitos que empiezan a haber, podríamos decir, con las burguesías y las oligarquías, ¿verdad? Que siempre el argumento es, ¿y por qué les tengo que dar yo, verdad? Si la riqueza la producimos nosotros aquí, ¿por qué lo tengo que dar yo? Bueno, porque eso es un país y de eso se trata, de redistribuir la riqueza. Algunos se las están llevando de manera individual, personal, pero es la riqueza de un país que tiene población en los Andes y tiene población en los llanos. Y por lo tanto hay que distribuirlo para darle a todos esa misma oportunidad. Pero en Bolivia incluso lo han querido partir en dos el país. La medialuna fértil, Beni, Pando, Tarija, ¿verdad? Y toda la zona andina. Y la zona andina, les digo, no es que no se trabaje, es que las condiciones geográficas, materiales son muy agrestes, como ese paisaje que ustedes acaban de ver. Entonces ahí se las dejo ahí como una idea, ya que vimos el paisaje. Bueno, queridos, queridas, entonces ya pondremos ahí lo que sigue para seguir abonando. ¿Se acuerdan, por favor, de revisar que estén asignados? Y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Feliz tarde, gusto de verlos. Cuídense mucho, por favor. Buenas noches.